Buenas tardes, hermano. Dios les bendiga. Estamos contentos nuevamente de estar en la casa del Señor. Y decimos aleluya, gloria a Dios. Hemos llegado a su santo templo. Y como siempre digo, estamos en comunión con nuestro Señor 24 horas, 7 días a la semana. Santidad a Jehová. Es lo que el Señor exige de nosotros. Pero hoy estamos en comunión con Él, pero también con nuestros hermanos que nos vemos durante la semana. Qué bueno verles nuevamente. Y hermanos, vamos a comenzar rapidito. Tenemos esta visión para discutirla en el día de hoy. Trata sobre la visión de rollo volante. Vamos a tomar prácticamente toda la clase en estos 4 versículos. Queremos ir pausadamente para discutir esta visión. El hermano Omar está entregando lo que es el bosquejo. Esto es nuevo, que lo vamos a estar utilizando en esta visión de rollo volante y también en la visión de la mujer en el efá. O sea que vamos a estar utilizando este bosquejo el día de hoy y el próximo domingo en los siguientes versículos del 5 al 11. Así que ya hemos orado, hemos buscado dirección de nuestro Señor Jesucristo, del Santo Espíritu de Dios, para que ilumine nuestra mente, para poder entender su revelación. Nosotros los hijos de Dios no tenemos que estar buscando revelación nueva. ¿Por qué? Porque no la hay. La revelación de Dios ya está escrita, está completado su canon bíblico, y es menester nuestro como hijos de Dios escudriñar su santa, bendita y soberana palabra. Y debemos, hermano, levantar manos santas y dar gloria a Dios que en esta iglesia se estudia la palabra de Dios, se predica la palabra de Dios, y sobre todo algo que vamos a estar discutiendo en el estudio, la palabra de la cruz. Hoy la iglesia no es victoriosa, hermano, porque la predicación, la palabra de la cruz, no se está predicando en los púlpitos. Se está predicando prosperidad, bienestar, un Cristo que sana, un Cristo que liberta, un Cristo que salva, y todo eso es verdad, hermano. Todo eso es verdad. Pero no se está predicando la cruz del Calvario. No se está predicando la cruz del Calvario, hermano. Y vamos a ver en este estudio que tenemos que estar nosotros mirando hacia la cruz del Calvario. Ya Cristo no está allí. Cristo vive en nuestros corazones y reina en nuestros corazones. Pero tenemos que ver esa magna obra, perfecta obra y completa, exhaustiva, absoluta, que hizo nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Y yo cuando llego aquí veo esta obra de arte que hizo un hermano que estuvo predicando aquí hoy, y le digo al hermano Julio, precisamente de eso vamos a tocar hoy, sobre la palabra de la cruz. Así que vamos a discutir brevemente lo que usted tiene en sus manos. Como siempre hacemos una discusión panorámica de lo que es el bosquejo. Y este bosquejo básicamente, recordemos, estamos haciendo una exegesis muy breve, muy panorámica, y hacemos este material para que ustedes sigan estudiando en sus hogares. 4 versículos, y quizá uno dice, bueno, 4 versículos es 1 hora. Pero hermano, estamos tratando la palabra de Dios. Mucha profundidad, insondable, la palabra de nuestro Señor. Por tanto que estos 4 versículos van a tomar la hora, y aún así nos faltaría tiempo para poder discutir a toda profundidad. Por eso hacemos estos bosquejos, para que ustedes en sus hogares durante la semana sigan meditando, estudiando, escudriñando sobre la palabra de Dios, sobre todo estos estudios que estamos llevando a cabo cada domingo. Y esto lo hemos titulado, este bosquejo, Dios y el pecado. Vamos a tratar aquí visión del rollo volante y la visión de la mujer en el efá, Zacarías capítulo 5, versículos 1 al 11. Y ahí tenemos una breve introducción, vamos a estar leyéndola. Dice, introducción: el mundo está siendo atacado por las guerras, las enfermedades, las plagas y la muerte. Y todo esto tiene una causa: el pecado. Dios, sea cual sea la forma del pecado, lo condena y lo castiga. Usted puede subrayar eso, hermano, esa última frase, porque de eso vamos a estar tocando en este estudio de hoy. Sea cual sea el pecado. Hermano, tenemos que entender una cosa. Sea cual sea el pecado, inclusive indicio de pecado, es pecado. No hay pecado grande, no hay pecado pequeño, es pecado. Y tenemos que estar claros, hermano, que aún la mínima falta de mi parte le costó la sangre de mi amado Salvador en la cruz del Calvario. Y hoy teólogos, hermanos, teólogos grandes como Campbell Morgan, ese gran teólogo presbiteriano, dice que hay diferentes niveles de pecado. Hermano, pecado es pecado. Pecado es pecado. Discutiremos en la clase que Jesucristo fue aún más allá, porque hoy la iglesia evangélica cristiana dice que no estamos bajo la ley de los 10 mandamientos.
Si es palabra de Dios, es palabra eterna. Jesucristo vino a cumplirla, pero Jesucristo fue más allá sobre la ley de los 10 mandamientos. Primera sección que vamos a estar discutiendo hoy es la visión del rollo volante, Zacarías 5, 1 al 14. 1. Antes, o sea, para el tiempo de esta profecía, 520 antes de Cristo, un rollo, la ley y la voz de los profetas. Versículos 1 y 2. 2. Ahora, contemporáneamente en estos tiempos, ahora, la Biblia, que es la palabra de Dios, y la voz de los predicadores. Versículo, estoy buscando un sentido contemporáneo. 3. Infracción del 8º mandamiento, versículo 3a. Y eso lo vamos a discutir en Éxodo 20:15. 4. Infracción al 3er mandamiento, versículo 3b al 4a. Y eso se encuentra en Éxodo 20:7. 5. Consecuencia. El pecado tiene unas consecuencias. Castigo y destrucción, versículo 4b. Vamos a discutir ahora la próxima visión del próximo domingo para no tener que nuevamente discutir esto nuevamente. Visión de la mujer en el Efá, Zacarías 5, 5 al 11. 1. Iniquidad, maldad y suciedad, versículos 6 al 8. 2. Justicia divina, versículos 9 al 11. Dividido en 3 renglones. A. Remoción del pecado, versículo 9. B. El pecado vuelve a su lugar de origen, versículo 11a, que es tierra, en el hebreo, tierra de Shinar, o Sinar, que no es otra cosa que Babilonia. C. Limpieza, que significa esperanza y victoria, versículo 11b. Hay una breve conclusión, al final de este bosquejo, dice conclusión. El hombre que es esclavo del pecado termina en un tremendo fracaso. La condenación de Dios está sobre él, pero Dios, que es misericordioso, ofrece libertad y salvación por medio de su Hijo Jesucristo. No hay otro, hermano. El monogenei, el uno y el único Jesucristo, por quien tenemos perdón de pecado y el regalo inmerecido de la vida eterna. Continúa la conclusión. El hombre sabio reconoce su pecado y su necesidad. Le abre su corazón a Jesús y le entrega su vida. ¿Estás listo para hacer eso hoy? Si acaso hubiera alguno aquí en este lugar que no ha venido a los pies de Cristo. Estuvimos discutiendo, hermano, quiero compartir esto antes de comenzar el estudio con ustedes. Una palabra que el Señor trajo a través de nuestro pastor Asael González, que estuvimos aquí hace 2 martes atrás, que dentro de ese estudio hubo un paréntesis y el pastor, con su permiso, voy a compartir esto, lo compartí también en un seminario que tuvimos la semana pasada, de que unas palabras, hermano, que ha tocado mucho a mi esposa, a mí personalmente, es que el pastor decía que cada día que él se levanta, y mi forma de orar ha cambiado, hermano. Cada día que él se levanta, lo primero que él pide, Señor, ayúdame a vivir en santidad. Ayúdame a vivir en santidad, lo primero. Lo segundo que dijo nuestro pastor es, hermano, y me hago eco de estas palabras, que nos ayude a no jugar a iglesia. De que seamos cristianos verdaderos, hijos de Dios verdaderos. Hermano, no que usted sea perfecto, no somos perfectos. Ante Dios Padre, Él nos ve perfecto a través de su Hijo Jesucristo. Pero en realidad tenemos una lucha entre la carne y el espíritu. Pero es buscar, hermano, discutiremos más adelante. Gracias a Dios que está el vicario en nosotros de Jesucristo, que es su Espíritu Santo que mora en nosotros y nos redarguye de juicio y de pecado. Nos hace sentir pecadores y por ese pecado hay juicio. Hermano, gracias a Dios que es nuestro ayudador, el Santo Espíritu de Dios. Pero cuando en sinceridad genuina, de corazón, buscamos, Señor, yo soy débil. Ayúdame a ser fuerte, ayúdame a ser santo delante de tu presencia. Ayúdame a caminar en santidad delante de ti, delante de mis hermanos y delante del mundo. Porque nosotros predicamos mucho en nuestros trabajos, a nuestros compañeros, pero si no vivimos en santidad, predicamos que Cristo es amor, pero no amamos aún a ellos que son impíos. Tenemos que amarle, hermano, y siempre predicarle la palabra, buscar la forma de traer el evangelio, de traerle las buenas nuevas de salvación que son en Cristo Jesús. Pero si yo estoy predicando y no estoy viviendo a Cristo,
Eso es lo que muchas personas son reacias a lo que es la iglesia, a venir a formar parte del cuerpo de Cristo. Tenemos que manifestar sobre todo la santidad de Dios en nosotros, de Cristo en nosotros, y mostrar el amor de Cristo que mora en nosotros. Así que comenzamos nuestro estudio, hermanos. Zacarías, capítulo 5, versículos 1 al 4. Vamos a estar haciendo la lectura de los 4 versículos. Después vamos a estar, como siempre hacemos, versículo a versículo, y algunas frases importantes que vamos a estar discutiendo de esta porción bíblica. Dice la palabra del Señor, Zacarías 5, 1 al 4. De nuevo alcé mis ojos y miré, y aquí un rollo que volaba. Y me dijo, ¿qué ves? Y respondí, veo un rollo que vuela, de 20 codos de largo y 10 codos de ancho. Entonces me dijo, esta es la maldición que sale sobre la faz de la tierra, porque todo aquel que hurta, como está escrito a un lado del rollo, será destruido. Y todo aquel que jura falsamente, como está del otro lado del rollo, será destruido. Versículo 4. Yo la he hecho salir, dice Jehová de los ejércitos, y vendrá a la casa del ladrón, y a la casa del que jura falsamente en mi nombre, y permanecerá en medio de su casa, y la consumirá con sus maderas y sus piedras. Esta es la visión, la sexta visión que tiene el profeta Zacarías. Como dijimos anteriormente, él está totalmente despierto, aunque en algunas visiones quedó exhaustivo. Una visión, hermanos, algo tan tremendo que este hombre... Nosotros leemos la Biblia hoy y a través del Espíritu podemos transportarnos a eso que él estaba viendo de distancia, a lo lejos. Hermano, una revelación tremenda que estaba recibiendo este hombre directamente del ángel de Jehová. Así que vamos a estar discutiendo esto también, otro papel que ustedes tienen, que es la concordancia. Siempre entregamos una concordancia para que ustedes puedan hacer este estudio versículo a versículo y prácticamente frase por frase. Y escogimos nuestro primer texto, siempre buscando con el aparato griego, este estudio que se hace sobre la Septuaginta, que es el Viejo Testamento, traducido al griego. Siempre buscamos la que más se acerque en nuestro español para poder tener una amplitud, poder entender un poco mejor el versículo. La Biblia de las Américas, recordando que siempre vamos a hacer la exégesis en Reina Valera 60, porque es la que utilizamos todos nosotros. Dice la Biblia de las Américas, Zacarías 5:1, alcé de nuevo mis ojos y miré, y he aquí un rollo que volaba. Vamos a estar discutiendo según Reina Valera 1960, la parte en amarillo son las frases que queremos discutir brevemente. De nuevo alcé mis ojos y miré, y he aquí un rollo que volaba. Esa primera frase, de nuevo alcé mis ojos y miré, es lo que venimos recalcando desde la primera visión. Él está totalmente despierto. Y ese de nuevo es una conjunción consecutiva. O sea que todas estas visiones fueron una misma noche, una detrás de la otra. No sabemos qué lapso de tiempo entre una visión y otra, porque vemos en muchas de ellas que el ángel como que trata de despertarlo, aunque no estaba dormido, sino que estaba exhaustivo por todo lo que estaba viendo. Y es muy importante de nuevo, esa conjunción consecutiva. O sea, sigue la otra visión. O sea, de nuevo alcé mis ojos y miré. Por ejemplo, si usted voltea ahí varias páginas, Zacarías 1:18, en esa primera visión, Zacarías 1:18, dice la visión de los carpinteros, los cuernos y los carpinteros, dice, después alcé mis ojos y miré. También en la visión del 2:1, en ese llamamiento a los cautivos, dice, alcé después mis ojos y miré. Por tanto, aquí él dice, de nuevo alcé mis ojos y miré. O sea que una conjunción consecutiva, que todas fueron, por eso llamamos conjunción, que todas fueron en una misma noche, todas estas 8 visiones. Y algo, hermano, que quería hacer un paréntesis. Muchos teólogos, ellos llegan a la conclusión de que en realidad son 10 visiones. 10 visiones porque hay algunas de ellas que se dividen. Por ejemplo, ellos dividen lo que es los carpinteros y los cuernos. Eso no afecta en nada el mensaje que Jehová Dios quiso
traernos o que nos trae a través de esto, porque toda la palabra tiene una aplicación para ese tiempo y para este tiempo, porque la palabra del Señor es eterna. Así que quizás muchas Biblias de estudio o muchos comentarios bíblicos, ustedes vean que ellos dividen esto en 10 visiones. Yo diría que la mitad de los teólogos dividen esto en 10 visiones. Eso no afecta en nada el mensaje. Y eventualmente en el capítulo 6, él dice, de nuevo alcé mis ojos y miré. O sea que esta conjunción consecutiva él la está utilizando para darnos a entender, más bien el Espíritu Santo a través de Zacarías, de que todas estas visiones fueron en una noche. La otra frase que vamos a estar discutiendo, rollo que volaba. Un rollo que volaba, hermano. ¿Qué significa esto? De que este rollo estaba volando, de que estaba activo. De que estaba activo. O sea, él lo ve volando, por eso alcé mis ojos, este rollo va volando, indicando que estaba activo y que estaba sobre la faz de la tierra. Que estaba sobre la faz de la tierra y que iba a cubrir a toda la humanidad. Eso es lo que indica este rollo estar elevado sobre la tierra y que las bendiciones de Dios caerían sobre todo aquel que le sea fiel, pero también todo aquel que peque en contra de voluntad, también caerán maldiciones, como discutiremos más adelante. Pasamos entonces al versículo número 2. Aquí usamos la versión de la Biblia de Jerusalén latinoamericana. Leemos en la Biblia de Jerusalén latinoamericana, el ángel me dijo, ¿qué ves? Respondí, veo un rollo volando de 20 codos de largo y 20 de ancho. Leemos en Reina Valera 60, vamos a estar discutiendo las frases en azul. Zacarías 5:2. Y me dijo, o sea, el ángel que está hablando con él, sirviéndole de intérprete, de intercesor en esta visión. Y me dijo, ¿qué ves? Y respondí, veo un rollo que vuela de 20 codos de largo y 10 codos de ancho. Primeramente, un rollo que vuela. No solamente que estaba sobre la faz de la tierra, que cubría a toda la humanidad, sino que estaba activo. Activo, como veremos adelante, esto es muy importante, de que la palabra de Dios es una palabra activa y es eficaz. Los 10 mandamientos, todavía los hijos de Dios tenemos que guardar los 10 mandamientos. Es palabra de Dios y nuestro Dios, Santiago 1:7, que en él no hay sombra de variación, ni cambia. Él sigue, nosotros tenemos que observar su palabra y sus designios. Ahora, esto en el término hebreo, rollo es un volumen o libro. En el término hebreo es un rollo o libro que se usaba en cuanto a la ley. Leemos, voy a invitar a que busquemos Salmo 47. Salmo 47. Dice, entonces dije, he aquí, vengo, en el rollo del libro está escrito de mí. O sea, que está hablando de lo que es la palabra de Dios, un rollo. Ahora dice aquí, estando abierto para todo el mundo. Eso denota de que estaba totalmente abierto. Él lo está viendo, ese rollo que volaba, y lo está viendo totalmente abierto. Por tanto, es abierta para todo el mundo. Nadie tiene excusa. Básicamente esto es lo que está llevando a definir esto, que nadie tiene excusa sobre la ley de Dios. Ahora, algo muy importante, hermano, que no solamente estaba la ley de Jehová, que estaban las bendiciones, sino también hay maldiciones para todo aquel que desobedezca la palabra de Dios. La otra frase, 20 codos de largo y 20 codos de ancho. 10 codos de ancho, 20 de largo, 10 de ancho. Hermano, siempre los números en la Biblia tienen un significado. No un simbolismo, un significado. Dice la palabra que los apóstoles estuvieron toda la noche pescando y no encontraron nada. Cuando Jesús le envía que tiren la red a cierto lugar, dice que la red traía 153 peces. Entonces uno dice, ¿por qué no 200 peces? ¿O por qué no 150 peces? Porque ese número, hermano, un número que no, a un número impar, un número que no, 180, 170, pero ¿por qué 153? Pero cuando leemos dice, y la red casi se rompía. El Señor sabe la carga que podemos llevar cada uno de nosotros. 153 y casi se rompía. O sea, 154 y se rompía la red.
la omnisciencia, la sabiduría de nuestro Señor. Por tanto, en la Biblia, siempre digo a nuestros hermanos, genealogía y números, por algo están ahí, es palabra de Dios, tenemos que buscar hacer exégesis. ¿Por qué dice estas medidas? De 20 codos de largo y 10 de ancho. Desde el primer estudio venimos diciendo que la palabra de Dios habla de un contexto cultural. El profeta está hablando algo que todo judío podía identificar estas medidas. Y estas medidas, hermanos, no eran otras que las medidas del pórtico del templo de Salomón. Para que vayan buscando todo este significado de esta visión. Estas medidas, cuando él dice 20 codos de largo y 10 de ancho, ya ellos la asocian con el pórtico del templo de Salomón. Nosotros decimos en Puerto Rico como un balcón o la parte de la casa que se reciben a las personas. Ahí en ese pórtico de Salomón, este es lo que es el pórtico de Salomón. Estas medidas eran 20 codos de largo y 10 de ancho. En este pórtico del templo de Salomón se abría las tablas de la ley. O sea, los sacerdotes y el sumo sacerdote, antes de entrar al templo, aquí en este pórtico, se leía la ley de Jehová para que ellos vieran que eran hombres llamados a practicar, a vivir en santidad. Por eso la mitra del sumo sacerdote decía, santidad a Jehová. Antes de yo entrar al templo, igual hermano, hoy día, como dice el hermano Stromar, aquí este templo es santo porque están los santos de Dios reunidos ahora aquí. Pero como la presencia del Señor está aquí, y con nosotros, esto requiere, hermano, reverencia. Reverencia a la casa de Dios. Reverencia, hermano, no solamente en mi comportamiento, sino también en mi vestir. Reverencia a Jehová Dios. Guardar silencio y escuchar la palabra. Y cuando estemos cantando, hermano, todo el mundo participar en lo que es la liturgia de la iglesia. Y por tanto, estas personas, cuando Zacarías le habla de estas medidas, ellos están entendiendo de que es algo santo, es algo divino, esta palabra que está llevando el profeta Zacarías. Está dando las medidas del pórtico del templo de Salomón, donde se exponía, se leía, se discutía los 10 mandamientos sobre todo. Entonces ellos pasaban al templo, pero aún más allá, esas mismas medidas eran las medidas del lugar santísimo, donde venía la shequina o la shecaina de Jehová a ese lugar, donde el sumo sacerdote era el único que entraba al lugar santísimo. Y algo muy interesante, hermano, que debajo del arca del pacto estaba la tabla de los 10 mandamientos. Por tanto, estas medidas tienen un significado muy profundo para el pueblo de Israel, para estos judíos que habían retornado en este exilio de Babilonia. Por tanto, ellos sabían muy claramente a lo que Zacarías le estaba hablando. Primera de Reyes 6:3, habla un poco de esto. Primera de Reyes 6:3. Y el pórtico delante del templo de la casa tenía, escuche, 20 codos de largo a lo ancho de la casa, y el pórtico delante del templo de la casa tenía 20 codos de largo a lo ancho de la casa, y a lo ancho delante de la casa eran 10 codos. Esto es aproximadamente 5 metros por 10 metros. O sea que ahí, Primera Reyes 6:3 está describiendo lo que es el pórtico del templo de Salomón. Por tanto, esas medidas harían que ellos reconocieran de que se estaba hablando de la ley de Dios, que se estaba tratando algo santo y algo divino, que era Dios, Jehová Dios, hablando a través del profeta Zacarías. Y como dijimos, estas tablas, estos 10 mandamientos estaban debajo del arca del pacto, donde venía la misma shequina, la misma presencia de Jehová Dios. Algo muy interesante, hermano, que lo discutimos en las clases, pero hay un detalle mayor, que era tanta la santidad que se requería para entrar a este lugar santísimo, que los otros sacerdotes no dejaban que el sumo sacerdote esa noche antes tan siquiera durmiera, para que tuviera sueños impuros. Ellos no dejaban que este sumo sacerdote pudiera tener sueños aún impuros, y le amarraban unas campanillas en todo caso de que él muriese en ese lugar. Y hoy día, hermano, estamos en la dispensación de la iglesia,
Pero Jehová Dios, Jesucristo, requiere la misma santidad de cada uno de nosotros. La misma santidad. Vemos la dispensación de la iglesia, gente que por mentir al Espíritu Santo morían, eran fulminados, hermano. Demos gracias a Dios por la misericordia que tiene por nosotros. Pero Él requiere, hermano, santidad en todo tiempo. Santidad a Jehová. Por tanto, eran muy importantes estas medidas porque estaba dándole un detalle muy claro de que era un mensaje divino y era santo y que venía de parte de Dios. Versículo 3. Tomamos aquí la Nueva Traducción Vivientes. Entonces Él me dijo, o sea, el ángel le dice: este rollo contiene la maldición que cubrirá toda la tierra. Un lado del rollo dice que los que roban serán desterrados. El otro lado dice que los que juran en falso serán desterrados o destruidos, sacados de la tierra. Recuerdemos que la palabra de Dios tiene promesas, pero también tiene maldición, castigo, según la fe y la obediencia del pueblo de Dios. Leemos en Deuteronomio capítulo 30, versículos 19 al 20. Deuteronomio 30, 19 al 20. Dice: a los cielos y a la tierra llamo por testigo hoy contra vosotros, que os es puesto delante vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia, amando a Jehová tu Dios, atendiendo a su voz y siguiéndole a Él, porque Él es vida para ti y prolongación de tus días, a fin de que habites sobre la tierra que juró Jehová a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob, que les había de dar. O sea que hay una bendición, hermano, cuando obedecemos al Señor, cuando escuchamos la voz, cuando le seguimos a Él, cuando vivimos por Él y para Él. Por eso siempre decimos, hermano, tenemos que amar a Dios, temer a Dios y servir a Dios. Por tanto, ellos estaban muy claros sobre los juicios que venían para aquellos que desobedecieran la palabra de Dios. Y esto se está refiriendo, hermano, sobre todo en este contexto cultural, las personas que tenían lepras tenían que ser aislados de la población, tenían que ser aislados, quitados, desterrados de la ciudad, porque era una contaminación. Sobre todo se va a ver una purga. Nosotros desde el cielo lo veremos, porque seremos raptados, traspuestos antes de la tribulación. Básicamente la tribulación es una purga para el pueblo de Israel. Habrán 144,000 fieles, habrán 2 testigos y muchos recibirán al Mesías, recibirán el Evangelio, las buenas nuevas de salvación, pero muchos judíos se perderán. Muchos judíos experimentarán destrucción. Y sobre esto, hermanos, sobre lo que es la destrucción, sobre este aislamiento de estos desobedientes, Levíticos 14, 43 al 45. Levíticos 14, 43 al 45 dice: y si la plaga volviera a brotar en aquella casa, está hablando aquí de los leprosos que eran expulsados de la ciudad para que se recuperaran si alguno de ellos podía sanar. Pero mira lo que dice aquí referente a esa casa. Y si la plaga volviera a brotar en aquella casa, después que hizo arrancar las piedras y raspar la casa, y después que fue recubierta, entonces el sacerdote entrará y la examinará. Y si pareciere haberse extendido la plaga en la casa, es lepra maligna en la casa, inmunda es. Derribará, por lo tanto, la tal casa, sus piedras, sus maderos y toda la mezcla de la casa, y sacarán todo fuera de la ciudad a un lugar inmundo. Lugar inmundo. Hermano, esta profecía está apuntando hacia el milenio. La limpieza, la purga del pueblo de Israel. Pero habrá una limpieza también en la iglesia. Por eso el apóstol Pedro dice: el juicio comienza por la casa. El juicio comienza por la casa. El primer juicio, hermano, es para la iglesia. Estamos siempre apuntando a la tribulación. El pueblo de Israel, la purga, la limpieza. No, hermano. La primera purga, la primera limpieza comienza en la iglesia. En el rapto de la iglesia, muchos cristianos nominales se quedarán. Se quedarán.
La limpieza comienza, hermano, con la iglesia, porque la tribulación es después, eventual, al rastro de la iglesia. Dice el Señor Jesucristo, o caliente o frío, porque el tibio lo vomitaré de mi boca. O sea que estaba dentro del cuerpo de la iglesia, del cuerpo de Cristo, pero no era parte de la iglesia. Estaba ahí como cizaña. Por tanto, el juicio comienza por la iglesia. Busquemos, hermano, el rostro del Señor. Busquemos el rostro del Señor. Porque discutimos una de las clases, cada uno de nosotros, no por las afirmaciones que habla la Biblia, que es cierto, es palabra de Dios, pero cada uno de nosotros individualmente, cómo yo sé, yo primero, que soy salvo. No por lo que me dice la Biblia, como yo sé que soy salvo. Por tanto, si yo tengo esa convicción, el Espíritu Santo ha hablado a mi espíritu que soy salvo, no disfruto del pecado, el Espíritu Santo me redarguye, hermano, cuando usted hace alguna falta, usted se siente mal, dele gloria a Dios, porque es el Espíritu Santo redarguyéndolo, haciéndose sentir pecador y convicción de juicio si no se arrepiente. De juicio si no se arrepiente. Por tanto, hermano, busquemos esa oración que hace el pastor cada mañana. Señor, ayúdame a vivir en santidad para glorificarte a ti, dar testimonio delante de mis hermanos y delante del mundo. Santidad a Jehová. Por tanto, esta maldición también lo vemos en Deuteronomio 37. Deuteronomio 37 habla sobre esta maldición que pronunció Jehová Dios. Dice, y pondrá Jehová tu Dios todas estas maldiciones sobre tus enemigos y sobre tus aborrecedores que te persiguen. Deuteronomio 37, o sea que como venimos discutiendo sobre los cuernos, aquellas naciones poderosas que se levantaron contra el pueblo de Dios, como aborrecían a Dios y todo lo que era de Dios, vendrá una maldición. Por tanto, aquellos israelitas que están dentro del pueblo, hermano, no porque es israelita automáticamente es salvo. No, tiene que venir a los pies de Cristo. Es el pueblo escogido, pero no porque todos estemos aquí en la iglesia, todos somos salvos y todos formamos parte de la iglesia. Por eso digo, hermano, busque, lleve a sus hijos a los pies de Cristo. Lleve a sus hijos a los pies de Cristo. Dé testimonio de que usted ama, sirve y teme al Señor. Porque Dios no tiene nietos, Dios tiene hijos. Y esto no es automático, porque usted le sirve al Señor, sus hijos se salvan. Esos hijos tienen que venir a los pies de Cristo. Sí, están en posición de ventaja, porque hay padres que damos rodillas por nuestros hijos. Están en posición de ventaja, pero tienen que venir a los pies de Cristo. Oremos, hermanos, por nuestros jóvenes. Los jóvenes no son la iglesia del futuro, los jóvenes son la iglesia de hoy. Los jóvenes son la iglesia de hoy, no del futuro, de hoy. Oremos, sobre todo por los jóvenes de esta congregación, hermanos, que el Espíritu Santo esté sobre ellos, dándole el poder, la fuerza de vivir en santidad, de decir no, de que sean jóvenes y valientes y que huyan del pecado. Que huyan del pecado, hermano, porque los jóvenes son la iglesia de hoy. Y dice aquí Romanos 2:15 al 16. Nadie tendrá excusa, hermano. Nadie tendrá excusa, porque a veces decimos, bueno, y aquellas personas que no han recibido el Evangelio, que no han escuchado las buenas nuevas de salvación. Pablo dice muy claro en Romanos 2:15 al 16. 2:15 y 16. Mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos en el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. O sea que las personas, hermanos, las personas saben que toda esta creación hay un ser supremo. Existe un Dios. Está grabada en la tabla de sus corazones, en su conciencia, que le juzga lo que está bien hecho, lo que está mal hecho. Porque aún los criminales más grandes del mundo, hermano, cuando los entrevistan en las cárceles, sí, yo sé que estaba mal, no me arrepiento, pero sí que lo hice mal. No se arrepienten, pero reconocen que hicieron mal, que no lo hicieron bien. Ahora dice aquí, una frase dice, serán destruidos, o sea, una limpieza, un destierre, una aniquilación total. Los sacarán de medio del pueblo de Dios. Ahora, hermano, algo muy interesante. Dice, todo aquel que hurta o que roba, todo aquel que jura falsamente. Está hablando aquí del tercer mandamiento y el octavo mandamiento.
Pero entonces, ¿qué pasa con el que codicia? ¿Qué pasa con el que no honra a padre y madre? ¿Qué pasa con el adúltero? ¿Dios condona esos pecados? O sea, ¿los pasa por alto? No. Lo que está hablando aquí, hermano, la tabla de los 10 mandamientos. Vamos a buscar Éxodo 20. Éxodo 20, vamos a estar leyendo los 10 mandamientos brevemente. Mandamiento 1, Éxodo 23. 23. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Primer mandamiento. Segundo mandamiento, versículo 4. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. Tercero, versículo 7. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que toma su nombre en vano. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. Ese es el cuarto. Quinto, honra padre y madre, versículo 12, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Son los 5 primeros versículos del Décalogo de Dios. Son pecados que todos son contra Dios, pero estos son directamente contra Dios. Los otros 5, del 6 al 10, son contra el prójimo. 20:13, no matarás. 20:14, no cometerás adulterio. El octavo que estamos discutiendo hoy, no hurtarás, no robarás. Versículo 15. Versículo 16, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio. Discutimos algo de la clase anterior sobre lo que es el chisme, la murmuración contra los hermanos en la iglesia. 17 y último mandamiento, no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Hermano, lo que está hablando aquí Zacarías no es que Dios va a condonar que tú tengas dioses ajenos. No es que Dios va a condonar el que tú no honres padre y madre. Lo que está diciendo el profeta Zacarías es que y mire qué cosa, hermano, que es el tercer versículo, el medio de esta tabla, son 2 tablas, ellos escribían de forma vertical en 2 columnas. Este es el mandamiento 3, que pertenece al centro de esta tabla, y el no hurtar es el octavo, el centro de esta tabla, por eso tienen diferentes colores. Quiere decir el profeta es que no tomar el nombre de Jehová en vano es lo mismo que usted tener otro Dios. O sea, soy de Cristo, pero le sirvo a los Baales. Está tomando el nombre de Dios en vano. Soy de Cristo, pero tengo mis imágenes, mi virgencita, invoco a la Virgen. Eso es lo que está diciendo aquí el profeta, hermano. Soy de Cristo, pero trabajo los 7 días de la semana. No guardo un día para el Señor. No guardo un día para dedicárselo a Él. No honro, soy cristiano, pero me importa un bledo mi padre y mi madre. Yo como cristiano estoy demostrando que estoy usando el nombre de Jesucristo en falso, haciendo todas estas cosas. Eso es lo que el profeta está diciendo, que aquel que tome el nombre de Jehová en falso no puede tener otros dioses, no puede hacerse imágenes, tiene que honrar padre y madre y guardar un día para dedicárselo a Él. Hermano, trabaje 6, guarden uno al Señor. Estamos faltando a Jehová Dios. Segunda tabla, no matarás, no adulterio, no falso testimonio, no codiciarás, no hurtarás. Este mandamiento octavo central en esa segunda tabla básicamente resume todos los demás. Si yo mato a una persona, le estoy robando la vida, le estoy quitando la vida. Si yo adulterio, le estoy robando la mujer a mi prójimo, estoy robando. Si yo doy falso testimonio, chismeo, levanto calumnia, estoy degradando a esa persona, estoy robando la integridad de esa persona, la dignidad de esa persona. Y eso lo discutimos el domingo pasado. Y si yo codicio,
yo quiero tener el carro que tiene el hermano, estoy robando porque es indicio de pecado y es pecado. Por eso discutimos que Jesucristo fue más allá. En la ley el adulterio tenía que ser tomados en el acto. Jesucristo dijo, aquel que mire a una mujer y la desea en su corazón, ya adulteró con ella en su corazón. Por tanto, cuando yo codicio algo, ya robé. Básicamente eso es lo que se refiere en esta visión, que no es que en el tiempo del milenio el Señor va a condonar algunos pecados y es solamente el que roba, solamente el que hace falsos juramentos, sino que esto cada uno encierra, centraliza todos los demás. El tercero y octavo mandamiento son los mandamientos en la mitad de la primera tabla y en la mitad de la segunda tabla. Hermano, santidad ante Jehová. El Señor no puede condonar el pecado. Nuestro hermano, una de las escuelas dominical sobre Apocalipsis, sobre una de las opiniones que él trajo, era de que no es que la ira es un atributo de Dios, es una reacción de Dios hacia el pecado. Dios es 3 veces santo, no puede condonar, no puede dejar pasar por alto el pecado. Pero como Dios es amor también, su amor lo mueve a misericordia y venir, hermano, a encarnarse, a morir por cada uno de nosotros. Para perdón de pecado y para el regalo inmerecido de vida eterna. Y eso está hablando Zacarías. Todo aquel que toma el nombre de Jehová, y hoy aplicándolo a la iglesia, todo aquel que toma el nombre de Jesucristo en falso, viene maldición, hermano. No estamos hablando que usted perderá la salvación, pero vendrá juicio. La primera carta de Corintios, muchos cristianos que tomaban indignamente la cena del Señor, venía juicio sobre ellos. Venía juicio sobre ellos. Somos cristianos, demostremos el amor de Cristo, hermano, honrándole primeramente a Él, no teniendo otro Dios que no sea Jesucristo, honrando a nuestros padres y a nuestras madres y guardándole, hermano, al menos un día para venir al templo y dedicárselo a Él, a nuestro Señor Jesucristo. Soy cristiano, no debo matar, no debo adulterar, fornicación, no debo robar nada, hermano. Aún en nuestros trabajos, un lápiz, usted no toma un lápiz porque eso da mal testimonio. Aún un lápiz da mal testimonio, damos lugar a Satanás para que hable. Entonces, mire, así son los cristianos, y eso que es cristiano, y eso que es ministro. Y damos, hermano, mal nombre de Jesucristo. Estamos representando a Cristo, hermano. Cada uno de nosotros representamos a Cristo aquí en la tierra. Tenemos que caminar, buscar caminar como Él anduvo. No codiciar nada ajeno. Versículo 4. Tomamos aquí nueva traducción viviente. El Señor de los ejércitos celestiales dice: envío esta maldición a la casa de cada ladrón y a la casa de todos los que juran en falso usando mi nombre. Mi maldición quedará en esa casa y la destruirá por completo, hasta las maderas y las piedras. Reina Valera 60. Yo la he hecho salir, dice Jehová de los ejércitos, y vendrá a la casa del ladrón y a la casa del que jura falsamente en mi nombre, y permanecerá en medio de su casa y la consumirá con sus maderas y sus piedras. Vamos a estar discutiendo brevemente las que están en color rojo o color vino. Yo la he hecho salir. Aquí está hablando, hermano, el ángel de Jehová, Dios mismo. Yo soy el que ha hecho salir esta maldición. Yo soy el que estoy pronunciando esto, por tanto se va a llevar a cabo porque es palabra mía, palabra de Dios. Aquí no está hablando de Zacarías, aquí está hablando el ángel de Jehová, que es el mismo Dios, Jesucristo preencarnado. Dice, y vendrá a la casa del ladrón y a la casa del que jura falsamente en mi nombre. Hermano, sobre todo esto está apuntando hacia el milenio, donde dice que Jesucristo regirá con vara de hierro a las naciones. Va a ser un perfecto gobierno donde no, hermano, ahora mismo aquí las personas cometen un crimen, pasan años a que esa persona sea enjuiciada. Está hablando que en el milenio va a haber acción inmediata. Y entrará, dice, y consumirá sus maderas y sus piedras. Sobre todo, hermano, el contexto cultural, la madera, pues es bastante inteligible de que uno puede entender de que se queme, pero las piedras, en Jerusalén no existe lo que es el granito. Jerusalén es piedra caliza. Por eso cuando el emperador Tito en el año 70 quemó toda la ciudad y aún las murallas, esa piedra caliza es una piedra arenosa. Y por eso podemos entender que Cristo, la piedra del fundamento, Cristo sobre todo, hermano,
más de que es una piedra preciosa. Indudablemente es una piedra preciosa, pero Jesucristo es una piedra sólida, granito. Por eso que en ese contexto se le habla a los judíos. Cristo, la piedra del ángulo. Ellos tienen que extraer esta piedra de otro lugar, porque en Judea, ahí en Jerusalén, no hay piedra granito, lo que hay es piedra caliza. Por tanto, estas casas, cuando se incendiaban, se pulverizaban esas piedras. Y ahí podemos entender en Nehemías que los burladores, aquellos samaritanos, decían, ¿de dónde sacarán las piedras? Nehemías dice, del polvo, porque ese mismo polvo hacían una mezcla y formaban la piedra. Ahí que podemos entender ciertas cosas de Nehemías cuando decía que las piedras las sacarían del polvo. Por tanto, esta maldición no solamente destruiría, hermano, no solamente destruiría a la persona, sino también a su generación, hermano. Recordemos que cuando el Señor mandaba matar a las naciones enemigas, todo, aún los animales, tenían que ser exterminados, erradicados, desterrados totalmente. Dice que sus maderas y sus piedras, aún así, las consumirá. Hermano, muchos teólogos tratan de interpretar, de hacerle una exegesis, llevar esto a donde ellos quieren llevarlo. Hermano, y el Señor Jesucristo, recordemos, Zacarías estuvo antes que Jesucristo al menos 484 años. Jehová Dios, a través de Zacarías, está resumiendo, sintetizando los 10 mandamientos en 2. Básicamente, el Señor Jesucristo, en Mateos 22, 36 al 40, básicamente hizo esto, sintetizó los 10 mandamientos en 2. Mateo 22, 36 al 40, voy a estar leyendo, si usted quiere lo puede anotar. El Señor Jesucristo sintetizando los 10 mandamientos. Maestro, están preguntándole los fariseos, los seduceos y los escribas, preguntándole, maestro, llamándole maestro hipócritamente, porque no es hipócrita, charlatanes y cabezones estos fariseos. Mateo 22, 36 al 40. Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesús les dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos 2 mandamientos depende toda la ley y los profetas. Básicamente resumió el décalo, la tabla de los 10 mandamientos. Por tanto, eso es lo que está haciendo el profeta Zacarías. Si yo tomo el nombre de Jehová en falso y teniendo otros dioses, haciéndome imágenes, no honrando a padre y madre, estoy tomando el nombre de Jehová en falso. Y aquí Jesucristo dice que amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente, el primer mandamiento. El segundo es semejante a este. Imposible yo amar a Dios y no amarle a usted, hermano, que lo veo, que puedo palparlo, que para mí es tangible, audible, visible. Y a Dios que no lo he visto. Lo he sentido en mi vida, he experimentado su presencia en mi vida. He visto su obra en mi vida y en la vida de mis hermanos y en mi iglesia. Imposible. Por eso Jesucristo dice, y el segundo es semejante al primero. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Hermano, si yo no amo a usted, no lo voy a matar primero. No le voy a robar. No voy a quitarle su mujer. No voy a codiciar lo que usted tiene si el amor de Cristo mora en mí. Hermano, Jesucristo, estoy terminando, Jesucristo, lo acusaron de pecador. A Jesucristo le dijeron, ¿sabe qué dijeron a él? Bastardo. Posiblemente un samaritano fue que estuvo con tu madre. Hermano, insultaron a su madre María, que era una mujer santa, escogida por Dios. Insultaron a su padre José y lo insultaron a él mismo. Por eso dice, ustedes me han decepcionado, ustedes me han defraudado. Pero Jesús dijo, ustedes pueden acusarme, pero ¿quién de ustedes? ¿Quién me redarguye? ¿Sabe qué es eso, hermano? ¿Quién de ustedes me hace sentir pecador? Porque era santo, hermano. Santidad era Dios mismo. Podían acusarle, pero ¿quién podía redarguirlo de pecado? ¿Quién podía hacerlo sentir pecador? Nadie. Entonces digo, hermano, demos gracias a Dios que el Espíritu Santo mora en nosotros y nos redarguye, nos hace sentir pecadores y nos da convicción de juicio si no nos arrepentimos. O sea, Jesucristo redujo los 10 mandamientos en 2 y básicamente lo que vemos en esta visión, que es imposible que Dios condene ningún pecado. Dios condena a todo pecado, pero la misericordia de Dios nos mueve a perdonar al pecador, si viene a sus pies.
Discutimos una de las clases, hermanos, aquí los martes, dice que Pablo, y os rogamos como si el Señor los rogara. Jesucristo no le ruega a nadie, es el predicador, Pablo, y yo rogando como si Jesucristo rogara para que vengan a Él. Jesucristo nos ruega, Jesucristo manda imperativamente a que usted venga a los pies de Cristo. El pastor, el predicador, el evangelista, ruega, invita, exhorta. Usted no tiene que abrirle su corazón a Cristo, usted tiene que venir a los pies de Cristo. Usted no tiene que darle ninguna oportunidad a Cristo, usted dése la oportunidad de venir a los pies de Cristo. Necesitados somos nosotros, pecadores. Dios no necesita nada de nosotros. Así que, hermanos, busquemos una vida de santidad. Nosotros como iglesia, está hablando aquí sobre el pueblo de Israel, sobre el milenio, pero aplicándolo a la iglesia, viene un juicio en el rapto de la iglesia. La iglesia primera bautista hispana, nos vamos como un cohete con el Señor, con el rapto de la iglesia. Oremos, hermanos, por cada uno de nosotros, que caminemos en santidad. No solamente por usted, usted ore por cada hermano. Hermano, yo quiero, Señor, yo quiero ver a mi iglesia, la iglesia local. Siempre tenemos que hablar de nuestra iglesia local. Hay una iglesia universal de Cristo, pero nuestra iglesia local, que todos estemos allí delante de la presencia del Señor. No habrá conciencia del que se quede, pero sí del que esté allí. O sea que cada uno, cuando nos veamos allí, sabremos, habrá conciencia, habrá certeza de que está mi hermana Jenny, está mi pastor, está mi esposa, están mis 2 hijos, están todos nuestros hermanos que estuvimos allí reunidos en esa iglesia de Keiko, hermano, tremendo. Esperemos ese momento y que el Señor nos ayude a vivir en santidad, a no tomar en nombre de Jesucristo en vano. Podamos cumplir su palabra. Hermanos, nos ponemos de pies, hemos terminado esta visión. Próximo domingo estaremos discutiendo la 7ª visión, la mujer en el efod. Vamos en oración, hermanos. Amantísimo Dios y Padre Celestial, Dios eterno y Dios bueno, venimos delante de tu presencia en acciones de gracias por tu amor, tu infinita misericordia, Padre Santo, por el perdón de nuestros pecados y por ese regalo inmerecido, Padre, de la vida eterna, Padre. Te damos gracias, mi Señor. Y en esta hora te damos gracias porque estamos reunidos aquí, Padre, en coinonía, en comunión, primeramente contigo, pero también con cada uno de nuestros hermanos, Padre Santo y Padre bueno. Gracias por esta iglesia local, Padre Santo. Gracias porque tu presencia, Padre, se deja sentir, Padre, en tu entorno, Padre, en cada uno de nosotros, Padre Santo, Padre de la gloria. Gracias porque hemos podido abrir tu palabra, la Biblia, y escudriñarla, Padre, y conocerte cada vez más, Padre Santo. Esa revelación que tú diste de una vez y por todas, ese cuerpo doctrinal, esa doctrina de fe, Padre Santo y Padre de la gloria. Ayúdanos a ser diligentes a estudiar tu palabra, Padre Santo. Pero no solamente, Padre, a que nos dé conocimiento, a que nos dé sabiduría, sino ayúdanos a aplicarla a nuestras vidas, que sea práctica, Padre Santo, en nuestras vidas. Ayúdanos, Padre Santo, a caminar en santidad, mi Señor. Santidad delante de ti, Padre Santo. Danos la fuerza, Padre. Somos débiles, mi Señor. Pero tu Santo Espíritu mora en nosotros, Padre Santo. Primero, Padre, como fuego que queme toda la basura, todo el pecado que está en nosotros, que mora en nosotros, Padre Santo. Tu fuego que consuma toda esa basura, mi Señor. Y ayúdanos, Padre, a vivir en santidad delante de ti, mi Señor. Ayúdanos, Padre, con tu poder, a vivir valientemente, Padre Santo, y a no tomar, Jesucristo, tu nombre en vano, mi Señor. Ayúdanos, Padre, a cumplir todo tu mandato, todos tus oráculos, mi Señor, tus mandamientos, Padre Santo y Padre de la gloria. Gracias te damos en este día, Padre Santo. Santidad delante de ti. Te rogamos, Padre, te pedimos que tú sigas en control de todas las actividades del culto que viene a continuación, Padre Santo. Alabanzas, Padre, frutos de labios de tu pueblo que te estarán adorando, alabando, cantando himnos para ti, mi Señor. Inclina tu oído, mi Señor. Gracias, Padre, porque podemos cantarte, Padre, abiertamente delante de ti y decirte, Abba, Padre, recibe nuestra alabanza, mi Señor. Bendice a nuestro pastor Asael González, Padre Santo, vocero tuyo, atalaya tuyo en esta hora, Padre Santo, que vendrá con tu palabra que es poderosa, Padre, que sea una lanza que atraviese nuestra alma, Padre, que hayan cambios positivos en nuestras vidas, Padre Santo y Padre de la gloria. Gracias por tu palabra, Padre, porque ella nos retornará tras vacía, surtirá, hará el efecto por la cual tú la has enviado, mi Señor. Ayúdanos, Padre, a asimilarla, a recibirla, a ser humildes, Padre Santo, y a hacer los cambios necesarios, Padre Santo, para vivir en santidad delante de ti, mi Señor. Bendice a cada hombre, a cada joven, a cada mujer, a cada niño en este lugar, Padre Santo. Y a ti sea toda la gloria y toda la honra, mi Señor. Y a nosotros, tus hijos, tus bendiciones, mi Señor. Te damos gracias y pedimos todas estas cosas
En el poderoso nombre de tu Hijo, eterno y amado, nombre sobre todo nombre, Jesucristo nuestro Señor. Amén y amén. Gracias.